Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 92.5, 7 de la mañana en punto en este lunes 1 de febrero de 2021. Gracias por acompañarnos a esta hora, que vamos a tener una conversación muy interesante con nuestros invitados aquí en cabina. Les recuerdo a ustedes, antes de iniciar, que tenemos nuestro WhatsApp Club para que participen con el mensaje, su nota de texto, su nota de voz, el 74 34 95 38. Tienen esa facilidad para hacerlo. También pueden acompañarnos a través de la transmisión totalmente en línea. Solo deben digitar www.miradio.com.sv y entonces pueden tener acceso a la transmisión totalmente en línea de 92.5. Gracias por acompañarnos. Quiero presentarles a nuestros invitados la mañana de este lunes en Elecciones 92.5. Está en cabina José Urbina, él es candidato a diputado del partido Nuevas Ideas y es uno de dos invitados que tendremos esta mañana. Y queremos agradecer entonces a José que se encuentra con nosotros acá en cabina. Bienvenido, José. Buenos días. William, buenos días. Iniciando semana, iniciando mes. Gracias por la invitación. Un gran abrazo y un saludo a todos los salvadoreños que están siempre atentos a este programa. Bueno, excelente, y vamos a tener vía Zoom también. Estamos estableciendo un protocolo, ¿no?, de bioseguridad acá en cabina, y si tenemos dos invitados no podemos tener más de uno acá en cabina, entonces el siguiente invitado pues tiene que acompañarnos vía Zoom, pero bueno, estamos aquí en radio, ¿no?, y eso es la facilidad que nos da las nuevas tecnologías. Entonces vía Zoom estará con nosotros Rodrigo Ayala, también candidato a diputado del partido Nuevas Ideas, que estará con nosotros en algunos minutos conectado para poder conversar sobre sus propuestas. La idea obviamente es explorar un poco la opinión de los perfiles jóvenes, nuevos en política, un poco cómo están viendo la situación del país, la problemática, y también obviamente cuáles son sus propuestas de llegar a la Asamblea Legislativa. Antes de poder iniciar con los temas de profundidad, obviamente hay un tema también muy importante que tiene que ver con la situación de coyuntura. Ha iniciado ya con prácticamente toda la intensidad la campaña electoral y esto pues está generando una situación que puede ser bastante dramática, si lo podemos llamar en esos términos, y es que, por ejemplo, ayer ha ocurrido una situación bastante lamentable, y es que luego que terminó una concentración de militantes del FMLN en el centro de la capital, en horas de la tarde-noche prácticamente, hubo una situación de violencia donde resultaron dos militantes del FMLN fallecidos y al menos 5 personas heridas que fueron trasladadas de inmediato a los centros asistenciales acá en la capital, y eso pues desencadenó una cantidad de reacciones. De hecho, el FMLN emitió un comunicado en donde estaban denunciando el asesinato, decían ellos, a la comunidad nacional e internacional, porque la tarde en el centro de San Salvador, elementos criminales armados dispararon contra un vehículo pick-up identificado con los colores de nuestro partido, en el que se conducían varios compañeros y compañeras. Y entonces comenzaba a explicar el FMLN, por ejemplo, identificando las personas que fallecieron: Gloria Rogel del Cid, y el compañero, decía el FMLN, Juan de Dios Tejada. Entonces, luego de eso, pues vino una cantidad de reacciones también. Birgit Gerstenberg de Naciones Unidas escribía en su cuenta de Twitter: condenamos el hecho de violencia de este domingo en el que fallecieron 2 personas y otras resultaron heridas, y expresamos nuestra condolencia a las familias de las víctimas. Exhortamos a las autoridades a que realicen una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Luego, Brendan O'Brien, que es el embajador temporal de Estados Unidos en nuestro país, señaló que como Embajada de Estados Unidos expresamos nuestras sinceras condolencias a las víctimas de los ataques de esta noche. Cualquier violencia es inaceptable y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Tenemos entendido, agregaba, que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre este hecho y estamos listos para apoyar a la Fiscalía General y la Policía en cualquier capacidad mientras llevan a cabo una investigación transparente, independiente y exhaustiva. Luego algunas gremiales empresariales del país también se expresaban. Coexpro, por ejemplo, emitía un comunicado donde lamentaba el hecho y hacían un llamado a la cordura y la sensatez. Cámara de Comercio, que también condenaba enérgicamente esta situación de formas de violencia e intolerancia política, deploraban esa situación también, y bueno, una cantidad de reacciones que han habido, ¿no?
El presidente de la República, Nayib Bukele, escribió en su cuenta de Twitter: parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. Luego añadía: es increíble el poco valor que le dan a la vida humana, el bien más preciado que tenemos en este mundo. Este gobierno ha luchado por defender la vida, pero parece que hay quienes quieren aferrarse al pasado de muerte. Nuestro pueblo ya no quiere sufrir. Y decía también el presidente: parece que los partidos moribundos, bueno, un poco lo que leíamos antes, pero es increíble, decía, el poco valor que le dan a la vida humana. La policía, señalaba, ya está en búsqueda de los responsables y caerá todo el peso de la ley sobre ellos. Todo esto pues ha ocurrido el día de ayer en horas de la noche. Estos tweets fueron escritos más o menos a eso de las 7:30 de la noche. La Policía Nacional Civil también que confirmaba que habían activado los servicios de inteligencia y áreas especializadas recabando toda prueba testimonial, investigativa y científica que nos permita dar con el paradero de los que perpetraron el ataque contra las personas del FMLN. Es lo que decía los tuits de la Policía Nacional Civil confirmando esta situación. Pero bien, una situación que obviamente no había ocurrido desde bastante tiempo y que en el arranque de lo más profundo de la campaña, digamos, esto pues pone una nota bastante compleja. A ver, quiero iniciar un poco con eso, conociendo un poco, José, cuál es la opinión, pero antes, bueno, ya me indican que está conectado con nosotros nuestro siguiente invitado, ¿no?, que está participando en este programa, y es Rodrigo Ayala. Ya lo tenemos entonces conectado vía Zoom. Rodrigo, buenos días, un gusto saludarlo a esta hora de la mañana. Buenos días, el gusto es mío y el gusto también de compartir con José esta entrevista, y un saludo fraterno a todos los salvadoreños que nos sintonizan esta mañana. Será un gusto platicar de temas coyunturales, así como también propuestas y demás temas que surjan durante la conversación. Un gusto. Bueno, excelente, y de hecho quiero conocer una opinión de ustedes inmediata por esta situación de violencia, ¿no?, que ha ocurrido, un poco conocer cuál es su interpretación de estos hechos, y después vamos a entrar a conversar sobre quiénes son ustedes, ¿no? Son jóvenes en política, para que nos den un poco su perfil de cuál es en su vida profesional, qué es lo que han hecho y cómo llegan entonces a convertirse en candidatos a diputados. Después hablaremos de propuestas. Pero José, ¿cuál es tu primera reacción sobre estos acontecimientos de ayer tarde? William, definitivamente condenamos cualquier hecho de violencia. Es importante cuidar cada vida de los salvadoreños. Es muy lamentable lo que ha ocurrido, y es un momento de reflexión para que veamos la conducta histórica que ha tenido El Salvador en estos hechos de violencia. Siempre, si ustedes hacen una revisión histórica, en cada periodo electoral, por la manera de hacer política, por la manera en que polarizaron el país, siempre en cada periodo electoral, William, ha habido hechos de violencia. Si ustedes revisan las notas periodísticas, siempre ha habido confrontación, heridos, asesinatos por razones políticas, y eso ha venido arrastrándolo El Salvador por décadas. Es muy lamentable que esto suceda, y es un momento para reflexionar de la importancia de poder cambiar esta situación. Por supuesto que mandamos nuestras condolencias a la familia afectada. Ya el presidente de la República ha anunciado una investigación muy diligente de parte de los cuerpos de seguridad para encontrar los responsables y dar toda la información pertinente. Lo que yo sí no comparto, William, es que se aproveche un hecho muy lamentable y que yo condeno para poder comenzar a hacer señalamientos muy irresponsables, y eso no es correcto, porque hasta este momento nadie tiene claridad absoluta de los hechos. Y anoche escuchábamos a dirigentes políticos del FMLN comenzar a hacer condenas, señalamientos, y eso es muy, muy irresponsable, porque hay que permitir que las instituciones funcionen y que concluyan todos los procesos de investigación. Ahora, el llamado obviamente es para que se evite cualquier tipo de acto de esta naturaleza, ¿verdad? En medio de una pandemia es lamentable. Bueno, el presidente y todo su gabinete de gobierno y de seguridad, sobre todo el gabinete de seguridad y de salud, ha estado trabajando para salvar vidas. Entonces nadie está pensando en la muerte, sino en salvar vidas. Así que esperemos que las instituciones puedan darnos la información pertinente cuando concluya la investigación, para poder condenar a quienes han perpetrado estos hechos.
Ahora, José, pero el presidente de la República escribía en su cuenta de Twitter, justamente fue uno de los textos que leí cuando él hablaba de que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. ¿Eso no implica fijar posición antes de desarrollar investigaciones entonces? Al final, él aclara que la Policía Nacional Civil va a ser la responsable de dar información. Ahora, yo creo que hay que leer en el contexto de lo que escribe William. Hay que prestarle atención al contexto en que el partido FMLN comenzó a señalar directamente al presidente. A eso me refiero. O sea, cuando él dice ese último plan es comenzar a echarle la culpa a otros, sin tener información clara de los hechos. Entonces prácticamente ellos estaban ya señalando al gobierno. Y eso es lo que él señala. O sea, este último plan es un plan, de alguna manera, aprovechar un hecho para comenzar a generar confusión, para comenzar a generar desinformación y para comenzar a señalar culpables, y eso es lo que él señala. O sea, no es correcto comenzar a señalar culpables en este momento. Sí, antes de dar la palabra a Rodrigo, que también nos acompaña, vamos a ver, Juan Carlos, vamos a escuchar un audio del fiscal general de la República, Raúl Melara, que estuvo anoche ahí en la escena, digamos, del hecho, pero también se trasladó al Hospital Rosales, donde mantienen a algunos heridos. Hay 2 personas capturadas vinculadas con el doble homicidio que se ha dado esta noche, además de las 2 personas que están lesionadas aquí en el Hospital de Rosales. Estamos trabajando de la mano con la policía y esperamos tenerles más avances dentro de poco. Lo importante es que este tipo de hechos no pueden repetirse en el país. Hay 2 personas que ya han sido capturadas y estamos a la espera de un tercero. Uno de los capturados está herido, no tengo los detalles de qué tipo de herida es la que tiene, pero sí está detenido aquí en el MQ. Bien, era Raúl Melara, fiscal general de la República, refiriéndose a estos acontecimientos el día de ayer tarde. Bien, Rodrigo, entonces, ¿cuál es tu consideración inicial sobre esta situación que se ha generado? Muchas gracias, William. Yo creo fervientemente que la violencia no se tiene que proliferar de ninguna manera y no se tiene que echar más fuego al fuego. ¿A qué voy con esto? Muchas veces, bueno, en el caso de anoche, por ejemplo, suceden estos actos que, si bien son totalmente condenables y nadie va a estar promoviendo esto ni a favor de esto, sin embargo, parece ser que de parte de una oposición, de parte de partidos políticos opositores, y no solo partidos, sino que también teníamos representantes de gremiales ya prácticamente acusando también al presidente sin tener pruebas. Entonces, al final de cuentas, se cae en un mismo ciclo interminable de que, al pensar de que uno, al estar acusando al otro, está salvando la historia, pero verdaderamente está incitando a más odio. Entonces se vuelve una ironía, porque dicen, ok, culpamos al presidente de incitar violencia, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? También incitando violencia. ¿Qué estamos tratando de hacer? Armar una cacería de brujas. ¿Y qué va a traer eso? Violencia. Entonces es muy irónico que entre todos los agentes dentro de la sociedad, por ejemplo, el único que ha hecho algo, y por supuesto tiene las facultades para hacerlo, es el presidente. Y del otro lado, lo único que tenemos es incitar a más odio. Entonces, siento yo que es un poco irónico, es un poco hipócrita también hacerlo de esta manera. Si queremos paz, tenemos que profesar paz. ¿Cómo se frena esta escalada? Para que no lleguemos a una situación de escalada, Rodrigo, ¿qué es lo que debería hacerse entonces de inmediato? Yo creo, primero que todo, las autoridades ya están interviniendo, ya intervinieron, ya están trabajando en ello, que son los que tienen la facultad de hacerlo, pero también por parte de la sociedad creo yo que no tenemos que echar más leña al fuego, tenemos al contrario que dar discursos de paz, tenemos que tratar de no incitar a más odio, a venganza, a decir aquí está el culpable y tenemos que atacarlos a ellos, entonces nosotros, sino que tenemos que conservar la calma, tener madurez, más que madurez política, madurez emocional en general, humana, para poder ver este tipo de temas con sensatez y no dejarse manipular también con otros mensajes de odio. Sí. Bueno, excelente. Vamos a entrar entonces ahora a ya hablar un poco de la parte de quiénes son ustedes, ¿no? Porque son 2 perfiles nuevos, jóvenes en actividad política en el Partido Nuevas Ideas.
Y José, bueno, me gustaría comenzar contigo para después hablar también con Rodrigo. ¿Cómo te inicias en esto? ¿Cómo decidí dar el paso a la actividad ya estrictamente política? ¿Tu militancia anterior, has tenido militancia antes o es primera vez en Nuevas Ideas? No, nunca he militado en ningún partido. Soy sociedad civil, un ciudadano que se cansó también de ver a los viejos políticos aprovecharse de la población y nunca servir a los intereses para los cuales han sido electos. El poder que le dio a la población, a los actuales diputados, lo utilizaron no para hacer el bien. Hemos visto diputados que se dedicaron a acumular propiedades, a acumular riquezas. Entonces, todo eso es lo que ha generado un clima de indignación de los ciudadanos. Y yo como ciudadano, entonces, al ver un partido con apertura, dándole la posibilidad a los ciudadanos para que cambien esa vieja política, que ingreso. Ahora, brevemente, William, te cuento, vengo de una familia humilde. Desde muy pequeño comencé a trabajar para pagar mis estudios. Estudié en la Universidad del Salvador, Universidad Nacional, como licenciado en periodismo. Me gradué con honores. Luego estudié un posgrado en la UCA y una maestría también en comunicación estratégica. He trabajado también desde el ámbito periodístico, un tiempo en Canal 10, sí. Y posteriormente en el área de la salud, que es el área donde he tenido mayor experiencia y también formación con la Organización Mundial de la Salud. Fui formado sobre todo en buenas prácticas regulatorias farmacéuticas y eso me permitió conocer también cómo funciona el mercado farmacéutico, y durante la pandemia he sido asesor de comunicación del ministro de Salud. Y estuviste en la dirección de medicamentos, ¿sí? En comunicaciones. Exactamente. Y desde el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, he estado en el Ministerio de Salud. Ahora ya no me encuentro en el ministerio, pero sí he tenido la suerte de conocer a profundidad cómo se encontraba el sistema de salud y cómo se ha ido transformando en tan corto tiempo, y ese es mi sueño, mi gran apuesta. Desde la Asamblea poder acompañar todas las iniciativas que permitan que tengamos un sistema de salud digno que merecen los salvadoreños, para tener, sobre todo, quizás más adelante podemos hablar de las propuestas, pero sí, dos temas claves que tienen que ver con el acceso a la salud, que no solo tiene que ver con acceso a más medicamentos y a nuevos hospitales, sino también a prevención, que es un enfoque muy importante. Bueno, excelente, Rodrigo. Si nos das entonces unas pinceladas de cuál ha sido tu trayectoria antes de tomar una decisión de participar en actividad política. No sé si estuviste involucrado antes en otros institutos políticos o es tu registro inicial, digamos, en política tiene que ver directamente con Nuevas Ideas. Sí, efectivamente tiene que ver directamente con Nuevas Ideas. Antes de esto no había formado parte de ningún partido político. Incluso no necesariamente solo no militar en un partido político, no estar inscrito en un partido político, sino que tampoco había encontrado un partido político al cual yo me sintiera afín para ayudar de cualquier manera. Es decir, esta es primera vez. Bueno, yo soy licenciado en Economía, en Ciencias Políticas, graduado de la Universidad Cristiana de Texas, en Fort Worth, Texas. Luego de eso cursé una maestría en Administración de Empresas en la Escuela Superior de Empresas en Madrid, España, y también tuve la oportunidad de trabajar dentro de la alcaldía de Fort Worth, en Texas, y en la oficina de la senadora estatal Wendy Davis, el cual es un trabajo legislativo estatal, no federal. ¿Y en ese caso trabajaste, como de asesor, asistente o de qué manera? Sí, era analista del sector económico de los hispanos, es decir, de la empresa privada hispana. Me tocaba atender a reuniones de la institución de comercio hispana, digamos, llamémoslo así, por la traducción no sería directa, y para solventar las diferentes posturas que ellos tenían, ayudar a los diferentes nichos de mercado, etcétera. Entonces me tocó trabajar como eso dentro de la oficina de la senadora estatal, y luego de esto me vine a El Salvador a intentar abrirme camino también en el sector público, no con afinidad política, sino que a poner todos los conocimientos técnicos para el bienestar de los salvadoreños, porque siempre tuve la orientación y la pasión por trabajar en el sector público versus la empresa privada. Cuando vengo a El Salvador, pues el gobierno de turno es el FMLN, no encontré espacio para trabajar como técnico dentro de ninguna institución, entonces comencé a emprender mis propios negocios o emprendimientos,
Sí. Razón por la cual también dentro de mi plataforma legislativa, a eso es a lo que yo le quiero apuntar, a la economía de El Salvador desde el punto de vista de los emprendedores y microempresas. Sí. Entonces, luego de esto ya comienzo a trabajar formalmente el 3 de junio del 2019 como asesor del ministro de Gobernación, Mario Durán, y todos los temas territoriales que vienen de la mano con la institución, también los vi de frente, es decir, la crisis de la pandemia, los centros de contención, las diferentes tormentas, etcétera. Me tocó un trabajo de campo. Al estar en este trabajo de campo y conocer todavía más de primera mano toda la realidad que se vive en el país, las situaciones de pobreza extrema que tenemos en el país y desbalance o desequilibrio en que vive la sociedad salvadoreña, es lo que a mí me motivó a decir, este es el momento de dar un paso, dejar atrás la vida privada y poner a disposición, digamos, mi vida a una vida pública de servicio para poder ahora ya poner mis conocimientos en práctica para el bienestar de los salvadoreños. Y es por eso que me inscribo, digamos, a las elecciones internas y ya luego, con el favor del pueblo y el favor de Dios, por supuesto, quedo dentro de la planilla de los candidatos. Y aquí estoy. Sí, bueno, yo creo que es importante saber un poco de parte de ustedes entonces, José y Rodrigo, cómo conciben en actividad política el papel de la Asamblea Legislativa. José, ¿qué es lo que se puede, porque cada órgano tiene sus limitantes, qué es lo que se puede hacer de la Asamblea Legislativa entonces en función de las plataformas que ustedes puedan estar presentando? Porque de repente, como lo he conversado con otros invitados en el pasado acá en el programa, es cómo evitar, digamos, que haya de repente esos ofrecimientos que a veces no se distinguen en campaña, los ofrecimientos que hacen los candidatos a diputados, a alcaldes, con todas sus limitantes que tienen, ¿no? Por el papel que está designado constitucionalmente hablando. Entonces, ¿hasta dónde llega la facultad legislativa? ¿Qué es lo que, o por qué, digamos, ustedes dijeron mejor la Asamblea Legislativa y no necesariamente lanzarse de candidato a una alcaldía, por ejemplo? Sí, William, quizás un poco aclararle a la población salvadoreña cómo ha funcionado la Asamblea Legislativa para entender entonces qué es lo que queremos cambiar con una nueva Asamblea Legislativa. Tradicionalmente, los viejos partidos han impuesto una lista cerrada de candidatos, las cúpulas, y esos son los candidatos que le van a obedecer a esa cúpula, pero lo más interesante es que estos candidatos ya llegaban comprados, porque sus candidaturas las financiaban ciertos patrocinadores, ciertos sectores. Entonces, el diputado ya llegaba comprometiendo sus principios a la Asamblea Legislativa y ya no cumplía lo que manda la Constitución, que un diputado, la Constitución te dice que es un representante del pueblo y que únicamente se debe a los intereses de la población. Pero ¿Tu candidatura cómo se está financiando a propósito? Con recursos propios, de familia, con apoyo muy fuerte de un hermano que tengo en Estados Unidos, ¿verdad? No estoy recibiendo dinero de algún patrocinador o de algún, digamos... Pero el partido Nueva Ciudad sí les está asignando alguna cuota. El partido nos está apoyando bastante, sobre todo con el área de prensa, con coberturas, facilitarnos también algunos espacios, ¿verdad? Con alguna asesoría también, William. Pero primero, yo no he comprometido mis principios a nadie. Eso significa que mi interés es cumplir lo que dice la Constitución, que realmente debo de representar dignamente los intereses de la población. Entonces, obviamente otro de los requisitos es que haya una moralidad notoria, pero hay muchos actuales funcionarios en la Asamblea que no cumplen ese requisito, independientemente de lo que se quiera interpretar por eso, pero sí vemos que ahí no ha habido una actitud de trabajo hacia la Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos hacer, William? Primero, trabajar, ¿verdad? Desde pequeño aprendí a trabajar muy fuerte. Y algo que me dice la ciudadanía en el territorio es que les gusta el modelo de trabajo del actual gabinete, que es un gabinete presente sobre todo en el territorio. Entonces, ¿qué vemos actualmente? Una conducta de diputados que a veces ni siquiera los conocemos porque no sabemos si llegan o no a trabajar. Lo que sí yo he visto muchas veces y que la población salvadoreña ha podido presenciar es que a veces ni siquiera se presentan a ciertas comisiones. Primero es una actitud de trabajo, ¿verdad? Que la asamblea funcione realmente, que comiencen a trabajar realmente, que ese salario que se les paga realmente se corresponda con un producto, con un trabajo. Pero también hay que ordenar la Asamblea Legislativa. Yo hablo de una limpieza también, William, que ese órgano se limpie primero con los excesos
pienso que la Asamblea ha tenido muchos excesos y la gente ha cuestionado. Muchos excesos gastos improductivos, en gastos sobre todo, mucho viaje innecesario. Se han gastado, William, millones de dólares para hacer viajes por muchos años, todos los diputados. Y uno no sabe al final con qué propósito se hacen o qué beneficio le trae a la población salvadoreña. Y el exceso de gastos en celulares, ¿verdad? Hasta 2 o 3 camionetas, los bonos, es decir, ha habido demasiado exceso, bueno, hasta fiestas, ¿verdad? Ha ocurrido ahí y otros lujos. Entonces, en un país donde obviamente no hemos tenido, bueno, sí hemos tenido la abundancia de recursos, pero se lo han llevado o se los han robado. Entonces me parece a mí que primero hay que ordenar eso, los excesos. Tenemos que ser diputados de territorio, diputados que trabajen con lo necesario. Algo que yo critico mucho también, William, es el modelo de negocio de los seguros médicos privados. Son millones de dólares los que la Asamblea ha gastado en seguro médico privado. Yo te lo puedo decir aquí ahora. ¿Por qué no mejor ese dinero que se ha gastado por décadas o que se sigue gastando? ¿Por qué no se le da al sistema de salud para que pueda desarrollarse plenamente? Y así tengamos un sistema digno. Entonces yo como diputado, primero representar dignamente al pueblo, y obviamente hay competencias que tienen que ver con cada ministro, pero yo sí voy a acompañar, por ejemplo, para que el plan control territorial tenga todas sus fases, ¿verdad? Porque sí he visto el impacto que ha tenido este plan en salvar vidas en nuestro país, en el tema de salud. Yo puedo acompañar también algunas iniciativas, y vamos a hablar de iniciativas de ley, que puedan impactar positivamente en la vida de los salvadoreños, como una ley de investigación en salud, por ejemplo, que no tenemos como país. Perfecto. Sí, porque vamos a darle el paso también en la conversación a Rodrigo para que nos dé su punto de vista sobre ese punto. Rodrigo, el tema, ¿no? El papel que debe desempeñar entonces la Asamblea Legislativa, y en tu caso, si resultas beneficiado con el voto para poder estar como diputado en Asamblea Legislativa, ¿cuál debe ser el papel de la Asamblea Legislativa en un contexto distinto, si puede llamársele así, a partir de ¿qué sería prácticamente de mayo de este año? Muchas gracias, William. Por supuesto, el papel de la Asamblea Legislativa, bueno, y primero que todo, ¿por qué? También para contestar la pregunta un poquito que hacía previamente, ¿por qué escoger la Asamblea Legislativa y no, por ejemplo, quedarse trabajando en el Ejecutivo ahorita? Para mí, la respuesta es fácil. Yo quiero trabajar donde las cosas no se estén haciendo bien. Quiero trabajar donde haya la mayor cantidad de problemas que llegar a resolver. Ahora, ¿a qué se traduce esto? Y libre de, digamos, criticar mucho, pero a lo que yo me refiero es, ¿el trabajo legislativo se ha estado haciendo verdaderamente o no se ha estado haciendo? ¿Se ha estado teniendo privilegios en exceso o se ha estado trabajando como es la mística de trabajo actual, por ejemplo, del actual Ejecutivo? Cosa que tanto José como yo hemos venido trabajando y sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso no existen ni siquiera fines de semana. Estamos trabajando 24/7 verdaderamente, por trillado que se escuche, pero es cierto. Y esa misma manera de trabajar es la que quiero incorporar dentro de la Asamblea Legislativa, legislando. ¿Qué quiere decir esto? Creando las condiciones para que la sociedad pueda vivir. Es decir, nosotros no vamos a llegar necesariamente, así como muchos también lo dicen, por ejemplo, a reparar calles necesariamente o a hacer esta obra, ejecutarla, sino más bien a crear las condiciones, en mi caso, para que el mercado salvadoreño pueda tener un mayor impacto y que pueda crecer de manera... ¿Qué tipo de vínculo, Rodrigo, qué tipo de vínculo entonces habría que establecer entre Asamblea Legislativa y el Ejecutivo? Porque sí, lo que hemos escuchado constantemente en el discurso, digamos, en general, de los candidatos a diputados de Nuevas Ideas es esa disposición de entonces de trabajar directamente de la mano con el presidente de la República, pero hasta dónde dan todas esas facultades. Claro, y por supuesto que sí se trabajaría cuando son planes para el bienestar de la población, por ejemplo, un plan control territorial, aprobar presupuesto desde el presupuesto general de la Nación, o apoyar diferentes implementaciones, planes, proyectos de parte del gobierno en que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de aprobar dichos planes. Por ejemplo, que hemos tenido los bloqueos con el plan control territorial en el pasado, y también los bloqueos para diferentes cooperaciones, para el FIREMPRESA, que fideicomiso para la microempresa, emprendedores, etcétera. Frente a la pandemia, esa facultad
ponerla a disposición del pueblo. Es decir, ponerla a disposición si va a beneficiar a la ciudadanía, por supuesto que el trabajo se llevaría a cabo. Si no es beneficio de la ciudadanía, pues habría que dejar de lado. Entonces, la facultad que tiene la Asamblea Legislativa es esa, pero más allá de eso, también es incorporar las medidas necesarias para que las condiciones se den verdaderamente en el mercado, desde mi perspectiva, para que el microempresario, el emprendedor, el pequeño empresario tenga un respiro financiero y pueda, por ende, emprender vuelo en su proyecto y llevarlo a cabo. ¿Por qué me estoy enfocando en esto? Todos sabemos que ahorita estamos pasando por por un momento económico bastante crítico, luego de la pandemia, y esto no es algo de país, esto es algo global. Entonces tenemos que hacer algo para tratar de recuperar la economía, y esto, desde mi punto de vista, es un punto bastante importante de partida para establecer un nuevo marco, para establecer una nueva estructura que le pueda ayudar al pequeño para que de una manera, sin llegar a atacar a la gran empresa, porque no se trata de eso. La gran empresa también genera empleos y es justo importante. A eso quería llegar. ¿Qué tipo de relación debe establecerse con el sector empresarial en el país entonces? Positivo, por supuesto. La empresa privada es el generador más grande económico del país. Sin embargo, hay detrás de las empresas privadas, es decir, la empresa privada no es una persona, es una empresa. Detrás de la empresa privada hay personas. Y así como existen personas buenas y malas dentro de un equipo de fútbol, dentro de una iglesia, dentro de un grupo de lo que sea, también existen personas que están a favor del detrimento de un gobierno y personas que simplemente lo que quieren es que su empresa subsista o se desarrolle. Estas personas son las personas que nosotros tenemos, es decir, vamos a legislar y vamos a trabajar para todos, pero si de pronto tenemos a alguien o a algunas personas que lo que quieren verdaderamente es, en buen salvadoreño, meterle zancadilla al gobierno y no velar y luchar por la empresa privada, pues ya hablamos de otra cosa. Entonces, con la empresa privada como tal, este ente, etéreo que podría ser la empresa privada, sin mencionar nombres de personas, por supuesto que se tiene que trabajar para ellos y por supuesto que se tienen que generar las condiciones para que la empresa privada pueda subsistir. Ahora bien, cuando hablamos del otro tema ya es otra cosa, pero mi enfoque está directamente para el pequeño. Es decir, eso no quiere decir que se va a descuidar el grande, pero las condiciones para que el grande prospere ya están y han estado por décadas, pero no han estado las condiciones para que el pequeño prospere. Es decir, el pequeño es más útil trabajando en una empresa que comenzando su propio emprendimiento desde el punto de vista de un gran empresario. Entonces, yo lo que quiero es trabajar para eso, para que el pequeño tenga las condiciones para poder crecer su negocio e independizarse, que al final de cuentas hay un valor muy, muy grande entre medir si un poco de salario me beneficia más o tener un poco más de dinero de mi ingreso, pero más allá del dinero, la libertad o la pasión de estar trabajando en lo que yo amo verdaderamente y no sentirme que estoy atrapado dentro de un empleo que no puedo salir porque no tengo ninguna otra oportunidad. Bueno, acordémonos que no todas las personas hemos nacido para ser empleados y tampoco no todas las personas hemos nacido para emprender un proyecto, pero hay que dar la oportunidad para ambos. Bueno, perfecto. A esta hora de la mañana tenemos que hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos es importante que hablemos también, estamos en una situación excepcional el país y el mundo con la situación de la pandemia, una condición de la economía bastante deprimida y entonces cuáles son las medidas emergentes que se podrían iniciar o impulsar o estimular desde la Asamblea Legislativa a partir de los enfoques que cada uno de ustedes tienen en sus propuestas. Hacemos una pequeña pausa. Esto es Elecciones 92.5 con William Meléndez. Volvemos. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Gracias por continuar con nosotros. 7:35. Usted nos acompaña a Elecciones 92.5. Nuestros invitados en cabina, Rodrigo Ayala y también José. José está con nosotros, José Urbina, ambos son aspirantes a diputados por el partido Nuevas Ideas. Son dos jóvenes que recientemente se han incorporado a la actividad política en nuestro país y están corriendo entonces por un espacio en la Asamblea Legislativa. José, ¿cuál es tu casilla entonces? ¿Cuál es el número de posición de casilla? Casilla 10. La casilla número 10. Casilla número 10. Ya.
Bien, entonces les decía, ya vamos a regresar también con Rodrigo para que nos dé un poco, nos cuente cuál es el número de casilla que lleva en esta elección, en esta papeleta. Pero les decía entonces, ¿cómo, qué es lo que se puede trabajar desde la Asamblea Legislativa? Ustedes tienen una plataforma propuesta, cada uno de ustedes, de los énfasis en los temas que ustedes piensan trabajar, ¿no?, en adelante, si es que ustedes llegan a ser diputados. El país vive una situación excepcional con la situación de la pandemia, la economía sumamente complicada al cierre del año pasado y este año pues también, porque no iniciamos la actividad económica de manera regular, hay una situación de pandemia que está presente y entonces eso pues genera alguna complicación. Ahora bien, Rodrigo consultaba cuál era el número de casilla también, entonces José ya nos dijo, pero ¿cuál es tu número de casilla, Rodrigo? Mi número de casilla es la casilla número 13. Número 13. Es decir, la 13ª, así es. Bueno, excelente. Entonces, gracias, Rodrigo. Entonces, a ver, iniciemos por esa parte. José, ¿cómo encajar un poco, digamos, la propuesta que ustedes puedan desarrollar desde Asamblea con la situación que está viviendo el país? ¿Cómo se pueden amarrar, digamos, esas iniciativas para poder empujar a este país hacia adelante? William, es importante esta reflexión porque si bien es cierto, la agenda central que llevo hacia la Asamblea Legislativa como candidato a diputado es la salud, en el contexto de la pandemia es primordial pensar como país qué hacer hacia el futuro para prevenir cualquier otra situación de emergencia viral. En ese contexto, los líderes de la Unión Europea se reunieron para pensar en cómo incluso mejorar sus marcos regulatorios internos, porque un error que cometió el mundo es que intentaron adaptar la pandemia a los marcos regulatorios y no los marcos regulatorios a la pandemia, por la velocidad de transmisión del virus. Entonces, incluso la Unión Europea vio que hubo fallas incluso a la hora de la distribución de los insumos, porque muchos países comenzaron a cerrar sus fronteras y no querían quedarse desabastecidos de equipos médicos, insumos vitales en el contexto de la pandemia, también medicamentos. Entonces ya se reunieron para pensar en cómo incluso actualizar las normativas sanitarias que les permita a ellos tener una mejor respuesta ante futuros eventos o emergencias virales, porque también la OMS ha dicho que no hay que confiarse como los países del mundo no deberían de confiarse pensando en que en el corto plazo pudiera de repente aparecer otra pandemia. Así que lo mejor es que todos los sistemas sanitarios se desarrollen. ¿Qué ha hecho El Salvador, William? ¿Y qué podemos hacer desde la Asamblea? El Salvador, en lugar de hacer improvisación con hospitales carpas, hospitales temporales, ha comenzado a desarrollar un sistema en medio de la pandemia, lo que le ha permitido la visita que tuvo el ministro de Salud, ¿verdad? Y la reunión con las más altas autoridades de la OMS. Le han dicho que el modelo de atención de El Salvador ha sido un modelo ejemplar porque ha tenido una oportuna respuesta y las medidas han sido eficientes porque permitió ir desarrollando el sistema de salud. Ahora, a eso le apuesto. ¿Qué podemos hacer pensando en que todavía incluso esta pandemia nos va a acompañar este año? Primero, facilitar un marco regulatorio que nos permita desde la Asamblea ordenar, por ejemplo, el tema de medicamentos, William. Nosotros tenemos acá en el país 5 listados de medicamentos. Entonces hay que ordenar eso porque eso genera disparidad de precios también. Un mismo proveedor le puede vender a diferente precio a Fosalud, al Ministerio de Salud, al Seguro Social. Entonces, ordenar nuestro listado de medicamentos, que tengamos realmente un listado oficial de medicamentos. ¿Para qué se hace eso? Para mejorar la compra. Hay un modelo exitoso. Eso podría tener un impacto en el precio porque al final de cuentas reduce, sí. Podría reducirse el precio para el consumidor, digamos. Y se aumenta el volumen de acceso a productos. Un modelo que recientemente replicó México fue que le dio la facultad de compra directa al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, para que hiciera la compra directa de medicamentos. Pero lo que hizo fue negociar directamente con el fabricante, con la industria nacional local y también con la industria internacional, y quitó de la ecuación al distribuidor, que se queda con el 25% de la ganancia, pero eligió 10 productos esenciales. Desde la Asamblea se puede ordenar esta normativa
para aumentar el acceso de medicamentos, y esto obviamente va a permitir que nuestro cuadro se aumente, William, porque en 20 años nuestro cuadro básico de medicamentos, que se ha mantenido en 510 códigos de medicamentos, no se había incrementado. Hasta recientemente se han incorporado algunos productos, pero ese es solo un tema. El otro tema tiene que ver con el financiamiento para que nuestro sistema de salud alcance el 5% del PIB, que es lo que aconseja la OMS. Por primera vez en nuestra historia, El Salvador ha aumentado el presupuesto en más de $1.000 millones de salud, pero en los últimos 15, 20 años se había mantenido en un promedio de $500 millones. Entonces, no se estaba cumpliendo uno de los indicadores de OMS, que es que por lo menos el 5% del PIB sea para salud. Pero hay recursos para poder financiar ese PIB, porque ese es el punto en el país, ¿no? Siempre es el tema de si hay disponibilidad para poder cubrir toda la demanda social, que es creciente cada año. Sí, definitivamente. Ese es otro tema, que es el tema económico. El tema, bueno, la proyección de crecimiento de acuerdo a datos del Banco Mundial para El Salvador será del 4,6%, el segundo país que crecería más después de Panamá en la región. Entonces me parece a mí que también las políticas económicas tenemos que apoyarlas y acompañarlas desde la Asamblea Legislativa, para que también ese aspecto que no solo le ha afectado El Salvador, sino a todo el mundo, también pueda apoyarse desde la Asamblea. Perfecto. Sí. Ahora bien, Rodrigo, explícanos un poco el tema que tiene que ver con la actividad económica, y hay una preocupación de la población y tiene que ver con el tema del empleo, ¿no? O el desempleo, porque esta situación que se profundizó después de la pandemia y que ha generado un fuerte impacto, obviamente, en las familias. Entonces, ¿qué hacer entonces desde Asamblea Legislativa a partir de las propuestas que tienes para generar ese tipo de condiciones? Temprano nos hablabas un poco sobre la importancia de la relación con el sector privado, cómo impulsar ciertas iniciativas, pero teniendo sobre la base esta situación de diagnóstico de país y lo que ha profundizado la pandemia en El Salvador, Rodrigo. Muchas gracias, William. Por supuesto, sabemos que ahorita pasamos por un momento bastante duro económicamente hablando, bueno, y en un montón de aspectos, también el aspecto de salud. Como bien decía José, la pandemia se vino a quedar. Ahorita al menos vamos a tener este año con medidas. Pero ¿qué hacer frente al desempleo? ¿Qué hacer cuando la empresa privada ha tenido que cortar o ha cortado empleados por el hecho de no tocar sus ingresos, sino más bien mejor dejar ir al empleado? Muchas personas en todo el país han tenido que comenzar sus emprendimientos, algunos forzados porque es la única manera de poder llevar alimento a su casa. Tenemos personas que se han comenzado a dedicar, por ejemplo, trabajaban en una maquila y ahora trabajan ellos como sastres, o trabajan como carpinteros, o echando pupusas, o haciendo comida, etcétera. Pero no ha habido, es decir, no existe un marco legal que le dé entrada a estas personas a un sector formalizado. Es decir, las personas se tienen que quedar en un sector informal y por ende, ¿qué pasa? Caen atrapados de un ciclo en que se siguen endeudando y asfixiándose financieramente. ¿Por qué? Hace poco platicaba yo con unas personas de una comunidad y me decían, mire, yo tengo un gran problema porque yo no aplico para FIDEMPRESA, es decir, para el fideicomiso por parte de Bandesal y el gobierno central, porque no tengo los requisitos para poder aspirar a este financiamiento. Sí, no están formalizados. Exactamente, entonces están formalizados. ¿Qué he tenido que hacer? Me dice, he tenido que ir donde un usurero que me da 20% a 20 días de intereses, 20% de intereses a 20 días de pago, y si no lo pago, pues o me quita mis pertenencias o me incrementa el interés y más tiempo, es decir, que al final termino pagando más de lo que hubiera pagado 2020, es decir, intereses grandísimos y la persona verdaderamente se asfixia económicamente. Pero ¿qué pasa? De parte del marco legal, pues no hay una entrada que le dé, digamos, solidaridad o le dé un empujón al pequeño empresario, al micro, al emprendedor, porque hay que pagar impuestos, tiene que cotizar, hay un montón de cosas que el emprendedor dice, no, yo no quiero porque, aparte que es muy complicado, me van a quitar dinero, lo cual al final le quita más el usurero que lo que le quita la formalización, pero aún así deberíamos de ser más flexibles las barreras de entrada o botar las barreras de entrada para el pequeño con uno. Y esto es un tema que se ha platicado también con CONAMIPE. Yo fui director de la Junta Directiva, valga la redundancia, de CONAMIPE, y se platicaba sobre darle el acceso a los micro y emprendedores de 1 o 2 años de exención de impuestos
una cotización voluntaria para la seguridad social y luego de esto, cuando ya puedan estar a flote, digamos, estos empresarios, microempresarios, ya poder comenzar a tasar de una manera nivelada. Es decir, hay que revisar, digamos, esta posible nivelación, cambio de nivelación, para que los microempresarios pues paguen un porcentaje menor a lo que paga el gran empresario. Y por supuesto, esto va de la mano con también trabajar la evasión de impuestos. Es decir, porque tampoco es justo que el pequeño se le esté exprimiendo mientras el grande no paga impuestos. Ahora, y Rodrigo, vuelvo a decir, no son todos los grandes. Es decir, aquí no se trata de hablar en mal del gran empresario, al contrario, como dije previamente, es parte de la empresa privada, tanto el grande como el pequeño. El problema ha sido que al pequeño es al que se le ha olvidado. Sí. Rodrigo, no se le ha dado. ¿Y cómo trabajar? Digamos, aquí ha habido siempre una debilidad, un talón de Aquiles en la actividad económica, y es cómo lograr ampliar la base tributaria, de tal manera que haya sectores de la informalidad que de repente, a raíz de la pandemia, pudieron haber crecido justamente por esta situación que se generó. Y ahora entonces, ¿cómo se les puede estimular a ellos para que entonces formalicen su actividad y obviamente paguen impuestos, pero también puedan sentirse que sus impuestos se están retribuyendo en salud, educación, vivienda y todo lo demás? Pero ¿cómo se puede trabajar entonces esa iniciativa de tal manera que se pueda ampliar la base tributaria? Correcto. Primero que todo, y como mencionaba, tenemos que tener incentivos para que ingresen al mercado, porque si yo, por ejemplo, ya tengo mi negocio y estoy vendiendo y me está yendo bien y viene el gobierno y me dice, quiero que te formalices, ¿y por qué lo voy a hacer? Pensaría, digamos, cualquier persona, si me está yendo bien ya desde lo informal. Claro, pero no hay ninguna protección de la ley, esta persona está desamparada legalmente. Si en caso que tendría que quisiera o digamos tendría la necesidad de tener un préstamo, no podría hacerlo en una banca formalizada, tanto privada como estatal, o tendría muchísimos problemas para hacerlo y tuviera que recurrir nuevamente a usureros. También, por ejemplo, pongo el caso de una de las mayores denuncias que se dan a nivel nacional diariamente, y es el tema del acoso por falta de pago o impago a bancos, a instituciones financieras que le han prestado dinero a una persona y la persona no puede pagar. Entonces, claro, también necesitamos reformar por ahí la ley a protección al consumidor para que la Defensoría tenga la facultad de poder conciliar estos sucesos que se dan, que ahorita actualmente no tiene la facultad la Defensoría. Es decir, recibe llamadas, recibe las quejas, pero no puede hacer nada. Entonces tenemos que reforzar las facultades, por ejemplo, de la Defensoría para que pueda hacerlo las personas y esto no se trata de que ellos puedan venir en medio y decir, mire, ya no va a pagar la persona. Al contrario, de sentarse a ambas partes y de llegar a un plan de pago que no afecte al cliente, pero que también el acreedor reciba su pago mensualmente, por ejemplo. Sí, hay muchísimo... Una consideración, Rodrigo, perdón, es que en las últimas semanas ha habido, un poco de especulación, ¿no? Porque tampoco hemos tenido unas fuentes oficiales que confirmen, pero se ha estado hablando de manera especulativa sobre una situación de un escenario posible de desdolarización de la economía. ¿Eso puede ser viable? Por el momento no. Es decir, no hay ningún estudio que refleje que eso es algo positivo o que fuera a ser positivo para la nación. Ahora bien, algo muy importante es tomar en cuenta, así como tú bien lo mencionabas, William, es el hecho que ha sido especulativo. No hay nada oficial, no hay ningún comunicado que diga esto se va a hacer. Es más, cuando yo comencé a investigar detrás de un tuit, por ejemplo, de una persona del exterior que había escrito en inglés y había puesto que en El Salvador se iba a desdolarizar y que era lo peor económicamente, que estábamos en pañales, que no podíamos ni siquiera pensar, bastante despectivo. Cuando yo me pongo a investigar, veo que había tomado de una noticia del 2018, 2017, entonces me pongo a pensar, ni siquiera, o sea, la misma desinformación, las mismas pruebas de la desinformación están ahí, al alcance de cualquier persona. Entonces, otra cosa, yo he recibido personalmente llamadas de diferentes personas que me dicen, tengo que sacar mi dinero del banco porque dicen que van a congelar o dicen que van a dolarizar. Entonces yo digo, este caos que las personas están creando, y a eso me voy yo, a lo que hablábamos hace unos minutos, al decir de que puede existir la empresa privada, y la empresa privada es buena como cuerpo etéreo, digamos, como abstracto, pero ya hay personas
que lo que quieren es incitar al caos. Hay personas, o sea, sin facultad, sin tener nada oficial, sin tener pruebas, comienzan a tirar estos datos para causar conmoción, histeria, etcétera, entre la gente, y al final esa misma histeria, esa misma confusión, esa misma conmoción es la que puede llevar al mercado a un detrimento, porque sabemos que todo dentro del mercado es percepción, en el mercado de valores, por ejemplo, y qué pasaría si todas las personas dicen, uy, es cierto, este rumor que han dicho es cierto, pero ¿quién lo dijo? Fulanito de tal, ok, pues es cierto, saquemos el dinero, ¿y qué pasa si todos pensamos así? Quebramos la banca. Entonces tengo acá una pregunta. Tenemos que caer. Sí, perdón, Rodrigo, es que tengo una pregunta de un amigo oyente, terminación de celular 8652. Pregunta para Rodrigo, dice, yo me he querido formalizar, pero desde noviembre estoy en trámite. Inclusive hoy tengo una cita con el Ministerio de Hacienda. ¿Hay probabilidades que sean más efectivas las instituciones, especialmente por la situación de pandemia? Pregunta él. Ahorita, efectivamente, las instituciones están haciendo todo lo posible dentro de las facultades y dentro de todo el personal que se cuenta. Están haciendo lo posible por agilizar este tipo de procesos y ayudar al microempresario, a toda la empresa y ayudarlos a formalizarse. En este caso, yo lo invitaría también que buscara acercarse a CONAMIPE, porque desde CONAMIPE también hay mucho acompañamiento para poder ayudar. También dentro del Ministerio de Economía existe una oficina que acompaña al empresario para la formalización y para asistirlo mediante toda la documentación que se tiene que hacer en las diferentes instituciones para formalizarse. Ahora bien, con la propuesta, esto también yo pretendo que baje esta burocracia, que la tenemos como marco legal, es decir, esto es algo que se tiene que modificar en leyes, así como también lo que decía de darle un poquito de apertura financiera, y esto se refleja en una exención de impuestos para un determinado tiempo que el negociante informal pueda ingresar al mercado, pero tampoco se sienta que el Estado le está quitando, es decir, no está perdiendo, al contrario, está ganando. Bueno, excelente. Te escuchamos entonces, José, también siempre en esa misma línea, ¿no? De conocer qué es lo que se puede hacer para poder trabajar desde la Asamblea Legislativa en función de poder superar las dificultades el país ya traía dificultades, ¿no? En materia económica, en la parte social, de mucha sensibilidad, pero con la pandemia se han precipitado o se han profundizado ciertas situaciones, algunas problemáticas. Entonces, ¿cómo trabajar en esa dirección? Definitivamente, William, la Asamblea Legislativa debe ser facilitador, ¿verdad? Si leemos la Constitución en su artículo 1, dice que es obligación del Estado asegurar el goce de la salud, del bienestar común, del bienestar social y la justicia social que no ha existido. Entonces, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo, los tres órganos del Estado deben de trabajar en función de este gran propósito, pero no ha sido así. Entonces, desde la Asamblea Legislativa podemos trabajar iniciativas que impacten positivamente la vida de todos los salvadoreños. Y fíjate que escuchando en el tema también de ordenar y a incentivar también el mercado laboral, El Salvador es uno de los países que no cuenta con una ley de la función pública. Y voy a poner algunos ejemplos, William. Bueno, tiene como 10 años que me lo han dicho. Propuesta en pero nunca prospera, por alguna razón. Fíjate que yo en las comunidades he hablado con profesores, con muchas personas, incluso jóvenes, que acaban de ingresar o ingresaron a alguna institución pública. Y el problema es que, primero, como bachilleres ingresaron a una institución, se graduaron, pero nunca les mejoraron su salario, ni les reclasificaron su plaza, sino que, por ejemplo, si ingresaron como motoristas, se quedaron como motoristas. Y a ellos tal vez se han graduado, o mejor dicho, se graduaron en licenciado en Economía, en Derecho, en Administración, pero no le mejoraron su plaza. Entonces, muchas veces no se sienten motivados y terminan moviéndose o buscando otro empleo. Entonces, una ley de la función pública nos va a permitir, primero, que haya una justicia salarial por el perfil de puesto por competencia. ¿Qué significa esto? Que muchos jóvenes se gradúan y cuando van a una institución pública pueden ingresar a 2 plazas, pero ganando salarios distintos. Incluso eso ha pasado con secretarias, que por años tú puedes revisar los perfiles de salarios y ves que al mismo tiempo ingresaron 2 secretarias, pero una entró ganando $500 y la otra 800. Sí. Y tú dices, ¿y por qué ocurre esto? Entonces, o 2 licenciados en administración de empresas, 2 jóvenes que acaban de graduarse,
fueron contratados en una institución en recursos humanos, por ejemplo, pero a uno le van a dar $600 y al otro 900 o al otro 1000. Entonces ese es un desorden porque no tenemos una ley de la función pública. Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en Costa Rica, y esto para mí es fundamental, porque hay muchos jóvenes que están esperando una oportunidad, que ya están dentro del sistema, o quieren que se les reclasifique su plaza, o tienen el deseo de seguirse superando, de seguir estudiando, pero encuentran una barrera. Si alguien está trabajando y quiere sacar una especialización y una maestría, esa maestría debería de significar un aumento de salario también, un incentivo para este empleado en la institución pública, pero no ocurre así. Sacan maestrías, sacan especializaciones, pero siguen ganando lo mismo que alguien que solamente tiene una licenciatura. Entonces no encuentran esos incentivos. Y perdón, José, Sí. porque por acá nos está preguntando un amigo oyente sobre el tema del quedan, porque ha habido algunas iniciativas sobre los famosos quedan. Sí. Que hay, bueno, que no se cumplen los tiempos establecidos cuando se emite un quedan. Otros dicen, bueno, es que mejor esa figura debería desaparecer. Otros sugieren, bueno, que simplemente se cumpla con los tiempos establecidos cuando en algún lugar o en alguna empresa se da un quedan. ¿Qué hay que hacer con eso? Definitivamente hay que entrarle a ese tema. Es un tema de mucha queja también, William. Bueno, de hecho, personalmente en algún punto de mi vida también sufrí con esa figura. Este tema tenemos que resolverlo desde la Asamblea Legislativa, así como el tema del quedan. Hay otro tema, personas que de repente ingresan a una empresa y los ponen a prueba. Imagínate esta figura de prueba, 3 meses sin salario. Eso no, y sigue pasando, William, ¿verdad? O jóvenes que acaban de graduarse y que buscan un empleo y como no encuentran una oportunidad, los ponen a trabajar 3 meses a prueba, no le dan ninguna protección social, no les dan ningún salario y después de 3 meses les dicen, mire, usted no cumple los requisitos después de 3 meses y después ocupan a otro. Entonces yo siento que hay muchos todavía vacíos de ley que hace falta para proteger a todo el sector empleado en el país. O sea, yo creo que hace falta mucho más protección, falta ordenarlo también, ¿verdad? Porque esas disparidades de salarios no pueden seguir ocurriendo. En nuestro país tenemos empleados, por ejemplo, un motorista de la Corte Suprema de Justicia tiene un salario, por decir alto, $1,000, pero el motorista del Ministerio de Educación gana 400 y el de la lotería, hacen las mismas funciones. Y el de la lotería gana 500 y así. Entonces, ¿y por qué tanto desorden? Y personas que entraron al mismo tiempo a cumplir la misma función. Entonces son temas que no se han querido ordenar desde la Asamblea Legislativa, pero que sí lo podemos hacer, William. Claro. Bueno, excelente. El tiempo se nos ha ido prácticamente. Gracias, Rodrigo, por habernos acompañado la mañana de este lunes acá en Elecciones 92.5. Muy gentil. No, muchísimas gracias, William, y gracias, José, por compartir la entrevista también y tener este tiempo de conversación con ustedes dos. Un saludo para toda la población que nos sintonizó. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Rodrigo Ayala SB. En todas las redes aparezco como Rodrigo Ayala SB. Y no se olviden de votar este 28 de febrero por la casilla número 13 de Nuevas Ideas. Muchísimas gracias. Bueno, excelente. Feliz día, Rodrigo. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, gracias, José, por compartir con nosotros también acá. Igualmente, un abrazo para ti, Rodrigo. Gracias por compartir este tiempo. A ti, William, por invitarnos, a las familias salvadoreñas que nos escuchan. Estamos ya en el mes de febrero, a pocos días de este evento histórico. En las manos de ustedes está el poder de hacer el cambio. El 28 de febrero marquen la bandera de la N de Nuevas Ideas, la N de Nayib. Yo voy a estar en la casilla 10, pero ahí encuentran todo un conjunto de perfiles de Nuevas Ideas para los que ustedes puedan elegir. Muchas gracias y les deseo un feliz día y un feliz inicio de semana. Bueno, excelente. Son las 8 de la mañana en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a encontrar mañana a las 7 de la mañana. ¿Quiénes son nuestros invitados? Héctor Silva, candidato a alcalde de nuestro tiempo por la ciudad capital, y también la candidata a diputada Aida Betancur. Ellos dos estarán con nosotros compartiendo mañana sus iniciativas, sus propuestas, desde luego su análisis sobre los temas de coyuntura. Gracias por habernos acompañado. Feliz día. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.